Mensajes de salvación espiritual para escuchar. Título de este mensaje: El Valle de los Huesos Secos. Los detalles. En el Valle de los Huesos Secos, el profeta Ezequiel 37, 1-14, en la Biblia, recibió la orden de Dios de que convierta huesos humanos, huesos secos, hasta el extremo, en personas. Con el poder de Dios, Ezequiel convirtió esos huesos en personas. Pero esas personas estaban inertes, sin señales de vidas, porque a cada una de esas personas le faltaba un alma y un espíritu. Es que, según Primera de Tesalonicenses 5:23, en la Biblia, un hijo de Dios, sea un hijo de Dios de este mundo, o un hijo de Dios espiritual del cielo, ese hijo de Dios está formado de un cuerpo, de un alma y de un espíritu. El cuerpo de un hijo de Dios perteneciente a este mundo, ese cuerpo, es material. Pero, para un hijo de Dios localizado en el cielo, su cuerpo es espiritual. Los tres elementos, o sea, el cuerpo, el alma y el espíritu, deben estar presentes en un hijo de Dios para que esa creación de Dios esté activa. Cuando un hijo de Dios de este mundo muere, el cuerpo, el alma y el espíritu se separan. En la existencia espiritual, un servidor de Dios está formado de un cuerpo inmortal y posee también un espíritu. Y estos dos componentes están unidos a un alma, y allá en el cielo, estos tres componentes hacen de ese ser un hijo de Dios activo, listo para servir a Dios. De modo que, el alma sola de un hijo de Dios que murió, esa alma no está activa. Sin un cuerpo espiritual, y sin un espíritu, esa alma no está en actividad, al estilo como están activos los ángeles de Dios. En Eclesiastés 9:5, la Biblia católica dice: los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Entonces, según la Biblia católica, los hijos de Dios de este mundo que ya se fueron al ambiente espiritual, nada saben, porque las almas de ellos están en descanso espiritual en el paraíso, ya que no están unidas a cuerpos y a espíritus. De esto se entiende que un alma por sí sola no tiene actividad de la manera que están activos los ángeles de Dios. Tampoco el alma de un hijo de Dios que está localizada en el ambiente espiritual de Dios no tiene la capacidad para adorar a Dios, ni tiene la capacidad para escuchar peticiones y súplicas de una persona que todavía está viva en este mundo. Es un error fatal que la Iglesia Católica promueva en la gente el clamar a las almas de los hijos de Dios, las cuales todas están en descanso espiritual. En la Biblia católica se encuentra que el Nuevo Testamento de esa Biblia está correcto. Los que no enseñan correctamente son los líderes católicos, incluyendo a los sacerdotes católicos. Millones de personas en este mundo envían oraciones a la Virgen María. Sin embargo, así como Cristo que, durante el tiempo que Él estuvo sin resucitar, después de morir, Cristo no contestaba oraciones ni ayudaba a ninguna persona humana viva, porque para eso a Cristo le era necesario resucitar primero, así también la Virgen María, hasta que ella no sea resucitada por Dios, ella tampoco puede contestar oraciones, sino después que ella resucite. Hay que aprender de la Biblia, no de las religiones imperfectas creadas por personas imperfectas. Porque, entonces, la gente clama y pide a cientos de santos, santas y vírgenes, lo hacen por ignorancia de la palabra de Dios en la Biblia, y porque los sacerdotes y los demás que operan en la Iglesia Católica promueven a que lo hagan.
Estos actos de la gente benefician a Satanás y a los demonios, y también para estos Satanás y los demonios se disfrazan como si ellos fueran los santos, o santas, o vírgenes, o familiares muertos. Y con engaños, estos seres malignos contestan las oraciones e invocaciones hechas a los santos, a las vírgenes y a personas familiares que ya murieron. Satanás y los demonios lo hacen para desviar a las gentes fuera del camino y de la puerta que conducen hacia el reino espiritual de Dios. Por eso Cristo, en Juan 14:13-14 de la Biblia, ordenó que pidamos al Padre Dios en el nombre del mismo Jesucristo. La Biblia no se equivoca, y por eso, en ningún lugar la Biblia promueve a que pidamos, o invoquemos, o que tengamos esperanza en algún santo, o santa, o virgen, ni siquiera la Biblia católica insta, o solicita a que pidamos y busquemos auxilios a otros que no sea Dios. En cambio, la Biblia, en muchos lugares nos insta a que clamemos o pidamos a Dios. Como una consecuencia de que las almas de los hijos de Dios están en descanso en el paraíso, por eso no hay comunicación real entre el que muere y este mundo. Pero los demonios de Satanás actúan con malicias y engañan a personas que no conocen de la palabra de Dios, la Biblia. Los demonios hacen creer a personas que familiares que ya murieron, al igual que santas y vírgenes, están tratando de ayudarnos. Esta misma táctica de engaño fue la que usó Satanás con Eva, la primera mujer. Satanás engañó a Eva, y en el presente Satanás y los demonios continúan engañando a personas que no conocen de la palabra de Dios contenida en la Biblia. Esos seres malignos los engañan, haciéndose pasar por santos, por santas y por vírgenes que las iglesias romanas fomentan. Satanás y los demonios son quienes engañosamente lo hacen representando a muertos específicos. Satanás y los demonios son seres espirituales caídos que trabajan en contra de Dios y en contra de nosotros. Ellos no fueron personas que vivieron en carne y huesos en este mundo. Por tanto, ellos pueden entregar señales engañosas, haciendo creer que son mensajes de personas que ya murieron, y así Satanás y los demonios desvían del camino que conduce hacia Dios a las personas que todavía no han muerto. Por ejemplo, el alma de un niño de 6 años, o menos, que muere en un accidente de carros, no puede comunicarse con un familiar que todavía vive y contarle cómo fue el accidente por el cual murió. Al momento de Cristo regresar a este mundo, Dios resucitará juntos a todos sus hijos que ya murieron, pues Dios unirá cada alma de los hijos de Él con un cuerpo inmortal y con un espíritu, como enseña la Biblia. En las escenas del Valle de los Huesos Secos del libro de Ezequiel 37:1-14. En Mateo 22:30 de la Biblia, incluyendo en la Biblia católica, Cristo revela que cuando los hijos de Dios sean resucitados por Dios, ellos serán como los ángeles de Dios. Mientras tanto, los hijos de Dios que ya murieron, ellos son simples almas en descanso, y para Dios, esas almas son las joyas, los diamantes, los rubíes, etc., de Dios. Es que Dios nos ama mucho, y por eso las almas de los hijos de Dios que mueren, constituyen las joyas preciosas de Dios. En la Biblia católica, Dios ordena diciendo, llámame, y yo te responderé. Es mejor clamar, o pedir, al jefe número 1, el cual es Dios. ¿Quién es más jefe que Dios, en el cielo, y en el universo? Nadie. Pero, Satanás y los demonios, engañan, y enseñan, a la gente, a que clamen, allá, en el cielo, a entidades, espirituales, que no pueden prestar ayudas. Satanás y los demonios, enseñan, a que clamen, a otros seres espirituales, y a la vez, enseñan,
a que no clamen a Dios. Y lo hacen con el mismo propósito de engañar a las personas. Así como el diablo engañó a Eva para que ella pecara contra Dios. En lo espiritual, la gente suele clamar a otros, y a la vez, claman a Dios, y esto molesta a Dios, porque Dios no quiere que mezclemos a Él con entidades espirituales que no pueden ayudar o socorrer. Es algo muy molestoso para Dios que mezclemos a Él con entidades espirituales que no tienen la capacidad para ayudarnos. Los que se benefician con estos actos de la gente son Satanás y los demonios. Es que los hijos de Dios que ya murieron tienen que resucitar primero, antes de estar al servicio de Dios. Y entre todos los que han vivido en este mundo, solo Jesucristo puede escuchar oraciones de personas que todavía están con vidas en este mundo. Muchos hijos de Dios mueren asesinados, y ellos mueren con sed de justicia, porque no merecían ser asesinados. Y mueren deseando que los asesinos paguen por los crímenes cometidos contra ellos. Pero las almas de los asesinados no pueden comunicarse con autoridades de este mundo, y testificar o denunciar cómo ocurrieron los crímenes contra ellos. Por eso muchos crímenes están sin resolver. Usted bien sabe que una persona asesinada no puede dar un informe acerca de cómo la asesinaron, ni tampoco tiene la capacidad para revelar quién fue el asesino que la mató. Las almas de los hijos de Dios, ángeles de Dios, las llevan a descansar al paraíso, y esas almas están descansando hasta el día que Dios las resucite. Cuando Dios las resucite, Dios pondrá un cuerpo inmortal y un espíritu a cada alma que está en descanso. Pero Satanás y los demonios engañan, así como Satanás engañó primero a Eva, y luego Eva pasó el engaño a Adán, el primer hombre. En el presente, Satanás se apodera de la mayoría de las almas humanas. Esto lo revela Cristo en Mateo 7:14 de la Biblia, y esta información también la hallamos en la Biblia católica. Dijimos arriba que, en la Biblia católica, Dios ordena diciendo, llámame, y yo te responderé. ¿Por qué, entonces, la gente busca ayuda en el cielo, en otras entidades espirituales? Satanás hace que la gente no preste atención a que Dios es el único ser todopoderoso. En ningún lugar de la Biblia se lee acerca de que una entidad espiritual dice, clama a mí, y yo te responderé. Ni la Biblia declara o sugiere que, allá en el cielo, tengamos esperanza en otro ser espiritual, sino solo en Dios. En toda la Biblia se halla que, solo nuestro Padre, el amoroso Dios, es quien dice, llámame, y yo te responderé. ¿Por qué la gente tiene esperanza en entidades espirituales que, por lógica, si son reales, ellas están por debajo de Dios, al Dios decir, clama a mí, y yo te responderé, y siendo Dios, el único ser todopoderoso, ¿para qué desaprovechar al Todopoderoso, y preferir a alguien que está por debajo de Dios? La gente lo hace porque ignora la verdad acerca de la realidad en el ambiente espiritual. Dios no se contradice ni se equivoca. Si Dios nos ha ordenado que clamemos a Él y Él responderá en Jeremías 33:3 en la Biblia, entonces Dios no va a aceptar que busquemos ayudas en santos, en santas, en vírgenes, en esto y en aquello, etcétera, etcétera. En toda la Biblia se halla que, en lo espiritual, busquemos ayudas en Dios solamente. Hasta el mismo Jesús lo dice en Juan 14:13-14 en la Biblia. Debemos entender que los asuntos de Dios no son como la iglesia a la que usted pertenece quiere que sean, o como la iglesia de usted ha enseñado cómo es que ella quiere que sean. Los asuntos de Dios son como Dios los narra en la Biblia de Él.
para que un hijo de Dios, que ya pertenece al reino espiritual, esté activo y tenga la capacidad para estar al servicio de Dios en el reino espiritual. El alma de ese hijo de Dios debe estar unida a un cuerpo espiritual y a un espíritu, tal como revela Primera de Tesalonicenses 5:23 en la Biblia. El alma de un hijo de Dios que ya murió, por sí sola, no está capacitada para estar al servicio de Dios. Estando las almas sin cuerpos y sin espíritus, ellas están vivas al estilo de bebés en las matrices de mujeres embarazadas. Y esas almas no pueden estar al servicio de Dios, sino después que Dios las combine con cuerpos inmortales y con espíritus. Tal como sucedió en las escenas del Valle de los Huesos Secos del libro de Ezequiel. Ver Ezequiel 37:1-14 en la Biblia. Apocalipsis 12:9 dice que el diablo, que es Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus demonios también fueron arrojados a este mundo. Todos ellos son de este mundo más que cualquier persona, porque ya han transcurrido incontables años desde que ellos llegaron a esta tierra. Las obras de Satanás y las de sus demonios están destinadas para engañar, matar y destruir a los seres humanos y a las obras de nosotros. Con preferencia, las obras que glorifican a Dios. Hace mucho tiempo que Satanás decidió estar opuesto a la voluntad de Dios y en contra de nosotros. Sin embargo, por medio de la muerte de Jesús, el Salvador, en una cruz, Dios declaró que Satanás y los demonios son culpables de rebelión, y por eso llegará el día cuando Satanás y los demonios serán castigados por Dios. Por eso, Apocalipsis 20:10 en la Biblia dice: el diablo, que los había engañado, será arrojado al lago de fuego y azufre, donde están también la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El diablo batalla para llevarse junto a él a todas las almas de personas de este mundo, a ese lago de fuego y azufre. Porque Satanás sabe que de esa no podrá librarse, no habrá algún abogado que le defenderá. Los satanistas, los brujos, los santeros, etc., quienes están en el frente favoreciendo a Satanás con sus obras, pero que todavía están vivos, si no se arrepienten de lo que hacen, también estarán en ese lago de fuego y azufre. Y todas las personas adultas que no logren entrar al reino de Dios y de Cristo, estarán también en ese lago. Pues, Apocalipsis 20:15, en la Biblia, dice: el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es una profecía que se cumplirá cuando el Padre Dios lo decida. Ya Satanás y los demonios no tienen perdón de Dios, porque ellos se pasaron del límite. Son incontables las veces que Satanás ha blasfemado contra el Espíritu Santo, y lo mismo sucede con los demonios. En Mateo 12:31 de la Biblia, Cristo dice: todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Esto también se aplica a Satanás y a todos sus servidores. Todas las personas que ya murieron y sus almas no calificaron para entrar al reino de Dios y de Cristo, de seguro que estarán también en el lago de fuego y azufre. Por ahora, las almas de esas personas, por un tiempo, estarán en el infierno, y después del juicio final, serán trasladadas al lago de fuego y azufre, y allá, en ese lago de fuego y azufre, esas almas serán compañeras de Satanás y de los demonios. Todos, incluyendo a Satanás y a los demonios, estarán sufriendo día y noche, dice la Biblia,
por los siglos de los siglos. Dios es bueno, pero también es justo. Dios no es un ser arbitrario o injusto. Cuando nuestro Salvador Jesús pasó la prueba jamás presentada por Dios, a un ser que vivió, en este mundo, en carne y en huesos, Dios también le exaltó, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es, sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y la Biblia lo declara en Filipenses 2:9-11. Esto es maravilloso. Dios no concede privilegios arbitrarios. Dios no concedió privilegios arbitrarios a Jesús, el Salvador, ni Dios concede privilegios basados en lapsos sanguíneos de este mundo. La Biblia católica, en 1 de Tesalonicenses 4:16-17, dice que los hijos de Dios resucitarán, verlo en su Biblia, pero la Biblia católica, en ningún versículo dice que ya Dios resucitó a la Virgen María, y Dios, ni siquiera, a Jesucristo, le otorgó privilegios arbitrarios. Dios solo da privilegios justos a un hijo de Él, después que ese hijo resucite de entre los muertos. Dios tampoco da privilegios arbitrarios a una persona simplemente por ser madre, o por ser padre, o por ser hermano de alguien en este mundo. Dios no ha dado privilegios arbitrarios a la Virgen María por el simple hecho de que ella fue la madre de Jesús en este mundo. Dios dará privilegios cuando Cristo regrese, según la persona sea obediente a Dios en esta vida. Cuando Cristo regrese, entonces será cuando Dios dará a la Virgen María los privilegios que ella se merece. Porque cuando Cristo regrese, será cuando Dios resucitará a todos sus hijos e hijas juntos o al mismo tiempo. Recordemos que, en 1 de Tesalonicenses 4:16, la Biblia católica dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Entre todos los que resucitarán, la Virgen María estará incluida, porque Dios no da privilegios arbitrarios, y es obvio que Dios no ha dado privilegios arbitrarios a la Virgen María. Jesús el Salvador tuvo que resucitar, y la Virgen María también tendrá que resucitar. Cada uno de los hijos de Dios tendrá que resucitar. La Virgen María no es grande, allá, en el cielo, por ella, haber sido la madre de Cristo, en este mundo, sino que ella, es grande, por su obediencia, a Dios mientras ella vivía, en este mundo. Por eso, Jesús dice que su madre, es quien haga la voluntad de Dios, según se lee, en Marcos 3:35, de la Biblia. Y así como, Dios exaltó a Jesús el Salvador, hasta lo sumo, y le dio un nombre que, es sobre todo nombre, para que, en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, según Filipenses 2:9-11, así también, Dios, exaltará a la Virgen María, después que Dios la resucite. La grandeza de Cristo se manifestó después que Dios le resucitó, y lo mismo va a suceder a la Virgen María, que la grandeza de ella se manifestará oficialmente y desde el cielo, después que Dios la resucite. Y Dios, en la Biblia dice que resucitará a sus hijos, incluyendo a la Virgen María, al momento de Cristo regresar de nuevo a este mundo. Después que Dios resucite a la Virgen María, entonces debemos esperar que ella se manifestará como la mujer más sublime, más destacada, más grande y sobresaliente de entre las mujeres que vivieron en este mundo. Y debemos esperar que se va a cumplir lo que Lucas 1:42 en la Biblia dice de ella, cuando dice, bendita tú entre las mujeres.
Esto quiere decir que las bendiciones de la Virgen María serán mayores que las de cualquier otra mujer. Las iglesias romanas han engrandecido a la Virgen María ilegalmente. Porque solo Dios está autorizado a engrandecerla después que Dios la resucite, así como Dios engrandeció a nuestro Salvador Jesús. Delante de Dios, el alma de la Virgen María es como un diamante de incalculable valor. Porque las almas de los hijos de Dios que pronto resucitarán son las joyas de Dios. Sin embargo, Dios no se contradice. Si Dios nos ha ordenado que clamemos a Él, y Él responderá en Jeremías 33:3 en la Biblia, entonces Dios no va a aceptar que busquemos ayudas en santos, en santas, en vírgenes, en esto y en aquello, etcétera, etcétera. En toda la Biblia se lee que, en lo espiritual, dependamos de Dios solamente. Hasta el mismo Cristo lo dice, en Juan 14:13-14 en la Biblia. Debemos entender que los asuntos de Dios no son como la iglesia, a la cual usted asiste quiere que sean, o como la iglesia, a la cual usted pertenece, ha enseñado cómo es que ella quiere que sean. Los asuntos de Dios son de la manera como Dios los presenta en la Biblia. Nota. Estimados amigos y hermanos en la fe, esperamos que seguirán viendo estos videos cada vez que publiquemos uno. No dude usted en reenviar a alguien cada video. Nosotros no comercializamos ni ganamos dinero con estos videos. Ni recibimos, ni aceptamos ofrendas, ni diezmos. Estamos en una guerra, la cual no es física, y por eso no se puede ver ni sentir. O sea, estamos en una guerra espiritual, y esta guerra fue iniciada por Satanás. Este ser maligno se apodera de la mayoría de las almas humanas. Por eso, en Mateo 7:14 de la Biblia, nuestro Salvador Jesús dice que pocas personas hallan el camino y la puerta que conducen al reino espiritual de Dios y de Jesucristo. Si usted reenvía estos videos, usted contribuye a salvar almas para que no sean víctimas de Satanás. Manténgase usted mismo en la ruta hacia el reino de Dios y ayude a otros a entrar al reino de Dios, así como usted desea entrar. Que Dios bendiga a usted muy ricamente.